aparece rápidamente Marcelo Díaz en pantalla con todos los detalles de la conferencia de prensa de Marcelo Díaz. ¿Cómo estás, Marce? Bien, bien. Y ustedes van a escuchar un par de respuestas sobre el momento de la Universidad de Chile, y dentro de la explicación hablaba de que el fútbol chileno no puede estar tanto tiempo paralizado, ¿no? Con tantas detenciones. Qué promoción que nos tiró. Pero es verdad. O sea, que... Sí. No puede, no, es verdad. El próximo año tiene que haber actividad todo el año. Estamos muy de acuerdo con eso es lo que... Al ritmo de competencia. Sí, al ritmo de competencia. ¿Y habrá? Que eso puede haber pasado... Es dentro de puede ser uno de los factores, ¿no? Que haya pasado un poco la cuenta a esta Universidad de Chile sobre estos 11 puntos de 33, que es muy mala campaña en la segunda rueda de los azules, que de visita no le ha ido nada bien esta temporada, no está dentro de lo mejor. El año pasado fue el mejor visitante, por lejos, pero este año no supera los 8 primeros visitantes del torneo de la Liga de Primera. Por lo tanto, son factores que tiene que ir revisando la Universidad de Chile. Pero también hubo otras consultas, y aquí también tenemos preparado otra de las respuestas que no pudimos ver en vivo, pero que tiene que ver con Gustavo Álvarez. Su continuidad, mantener el proceso, que si se queda o no, porque han dado muchas luces en conferencia de prensa el propio Gustavo Álvarez de su fin de ciclo, de que tiene que revisar, que se quedaría por la gente, pero hay muchas otras cosas que ver. Eso lo dijo en Argentina, por ejemplo, tras la eliminación con Lanús, y esto es lo que habló Marcelo Díaz acerca de esta continuidad y este proceso del director técnico Gustavo Álvarez. A ver, yo por lo que entiendo, Gustavo tiene contrato con el club. Eso es lo que yo sé. Y claro, yo soy partidario del proceso. Muchas veces el resultado final es injusto. ¿Y qué sucede con el resultado final, por ejemplo? A mí, que me gusta mucho el deporte, consumo mucho fútbol, consumo mucho golf, consumo mucho tenis. Yo a mis amigos y a toda la gente con la que comparto siempre les digo: ¿qué sucede en las cabezas de estas personas que semana a semana están perdiendo finales? ¿Cuál es la forma de pararte y seguir? O sea, ¿realmente importa un campeonato? ¿Realmente importa una victoria? ¿O sino que importa el proceso? Hace mucho tiempo escuché una charla de Roger Federer, que dijo que para todos obviamente es un deportista de élite, y para muchos el mejor tenista en la historia. Y dijo que él solamente había ganado, creo, el 55% o algo de su partido o de los puntos. Entonces él decía que el proceso es el que importa, y yo lo considero de esa forma. Bueno, ahí un análisis bien completo, ¿no? Del golf. De por qué debe continuar o no Gustavo Álvarez. Claro, sacó el golf, Gonzalo, Y el tenis también. Y el tenis. Son deporte. Digo, oye, me pegaste el japonés. Ah, culpa mía ahora la cuestión. Ninguno de los dos veo pádel. Pero por ejemplo, la comparación con el fútbol es muy distinta al ser deportes individuales, ¿no? Sí. Donde velas por ti mismo, mientras que acá en un equipo es bien... Pero a lo que quería apuntar era si es ¿qué se valora más? ¿El proceso Claro. o cómo termina el final del proceso? Obviamente. ¿Y tú que estuviste adentro? ¿Qué crees? Yo hoy día creo que no la crítica, pero la evaluación hacia Gustavo Álvarez y este plantel, yo no podría tener crítica. Sí, crítica en cuanto a si logra o no. Todo apunta a que se tiene que terminar con un título. Esa es así termina la ecuación. ¿Pero todo ha para sido mí perfecto de Gustavo Álvarez? No, se puede equivocar. Como Pero se ha entonces equivocado alguna los crítica debe haber. Sí, desde el funcionamiento, algún cambio quizá, o algún planteamiento que no hizo, que no contempló. Pero yo creo que dentro de todo eso hay una crítica también a todo, o sea, dirigencial, desde los viajes, que lo hizo el mismo entrenador, desde que para mí se queda corto. La U para mí llegó, podría haber pasado Lanús, sí, desde lo futbolístico, pero la U yo creo que llegó hasta donde le dio el plantel y compitió hasta donde pudo competir desde lo individual y lo colectivo. Y se queda ahora en el campeonato también el cansancio y muchas cosas que para mí se queda corto de equipo. Siendo que es un equipo grande, podemos analizar, pero no han sido buenos los resultados, sobre todo en el segundo semestre. En definitiva, cuando haces el balance de tu carrera,
has tenido más derrotas que victorias. Sin duda. Pero Sí. claramente. Sí, sí, sí. Que en Como en definitiva... la vida. En todos los deportes, o sea, hasta los más grandes. No, es verdad. En la vida. En la sí. vida. Y duras. Espera que empiece a notar. Traigan el papiro para Leo. Me alcanzan... El descenso queda corto. Rambo, me alcanzas más papel que voy a anotar todos los fracasos de mi vida. Que pase el papiro. Sí. Pero ahora, ¿se puede hablar, digamos, de esta baja futbolística que tenía Universidad de Chile única y exclusivamente porque no le trajeron los jugadores que quería Gustavo Álvarez? ¿O también hay alguna responsabilidad del entrenador? Pero si hay, te lo marcaba Gonzalo recién, hay responsabilidad del entrenador en tomas de decisiones. Por ejemplo, visto con el tiempo, digamos, poner los suplentes contra Limache, ¿sí? En el 1-0. Contra La Serena. Pero te hablo de cuando todavía estabas más cerca aún. La Serena. Obviamente que se van a equivocar en los cambios, y como dijo un entrenador un entrenador actual, la posibilidad de tener 5 cambios te da 5 posibilidades de embarrarla. Dijo otra palabra, pero te da más posibilidad de embarrarlo que antes cuando tenías 3, ¿sí? Y obviamente, y también hay una responsabilidad dirigencial en no ampliar el plantel, hay responsabilidades individuales en tomas de decisiones, como en el gol de Lanús del otro día, en la jugada de Calderón y de Saldivia. Sí, pues. O sea, va sumando un montón de circunstancias en el camino, y hay responsabilidad de los 3. Ahora, el balance de Álvarez al final no debería ser solamente por si ganó o no el campeonato, digamos. Debería ser... ¿Mejoró a los jugadores? Sí. Hay jugadores que llegaron como Ormazábal y Sepúlveda, pongo solamente 2 casos. Llegaron en un punto acá y los dejó acá arriba. Sí. La posibilidad de revender a muchos jugadores. De hecho. ¿Sí? Sí, claro. No estaban ni en las cómicas para los entrenadores anteriores. Cuando están en los Volvió a unas equipos. semifinales de Conmebol. Sí, yo creo que eso... Maximiliano después de mucho tiempo. Guerrero, que vuelve a la serie. El análisis ese lo podemos hacer nosotros y podemos ver lo futbolístico, pero ese análisis lo tiene que tener la dirigencia. O sea, más claro que nadie. Sí. Para sostener a un entrenador y que obviamente el próximo año sea incentivarlo a que se quede, o sea, incentivarlo, no digo solo desde lo económico, desde cómo se va a viajar, qué vamos a mejorar. El plantel. Sí, porque hoy día Gustavo Álvarez dice, si bien es cierto, hace una gran campaña con Huachipato, han sido muchos logros los que ha tenido como entrenador, o sea, han sido más logros en el fútbol chileno que derrota. Pero dentro de eso también está en su análisis decir, bueno, con la U, tope techo, o sea, llegué a una semifinal, podría haber sido una final o podría haber sido campeón, pero en algún momento también quiero tener ese extra de poder decir, bueno, vamos por acá, de tomar decisiones, de poder traer un jugador, de poder elegir, porque si el club o la dirigencia no está en la misma línea en cuanto a invertir, no digo que traigan jugadores de 2 millones de dólares, sino que ampliar el plantel. Entonces, Volumen y calidad. Sí, entonces el entrenador dice, o sea, con este equipo, que más rendimiento, porque si algo lo decía Leo, el entrenador se encargó de sacarle rendimiento a jugadores que nosotros quizás no estaban dentro de la ecuación, que llegaron a una selección, de que mejorara Poblete, de que le encontraron un puesto a Poblete, de que Asadi dentro de todo volvió a renacer, de que Sepúlveda fuera lateral en muchos partidos, que fuera volante, otros se fueron quedando, pero en el final de todo es todo positivo para mí, para la U. Suma y resta. Hay cosas menores quizás que lo exportar jugadores, pero por ejemplo, ya no es tema jugar en el Monumental. Claro. Ya no es Claro, tema. se acabó esa... Antes era toda la semana hablando. César Bacha, Arilson, todos estaban con el Las celular microamarillas. cargado. Las microamarillas. La microamarilla, el teléfono con la tapita, estaba todo eso. Hoy en día ya no es tema más. Garrido agradece que ya no lo llaman más. Sí. Era como la nota de Semana Santa yendo a ver Eran el clásicas. precio de los pescados. Era. Sí. O sea, era sumarle un año más, digamos. Ahora, Marce, de Nazaret. Universidad de Chile se tiene que enfocar rápidamente en lo que viene mañana, porque está ahí, digamos, todavía es alcanzable esa disputa por el Chile 2. Sí, exactamente. Y eso tiene que ver también con lo que vaya a pasar de aquí a fin de año con las de Chile. Por eso el partido de mañana es sumamente importante, este compromiso con Everton y el del fin de semana con Limache. Son 6 puntos que la U considera en este suma de puntos que puede tener de aquí a fin de temporada. Otros partidos serán más complicados, como O'Higgins en Rancagua y Coquimbo de local, pero este partido contra Everton de Viña del Mar, sin menospreciar lo que pueda hacer el equipo ruletero, pero están peleando la parte baja y la Universidad de Chile necesita sumar estos puntos para tratar de aspirar al Chile 2, que ahí, si gana, queda a 3 puntos de la Universidad Católica y con la diferencia de goles que es
mayor de la Universidad de Chile que todo el resto de los equipos que están peleando por ese Chile 2. Así que bueno, para eso será sumamente importante y para Gustavo Álvarez también para ver cómo continúa esto de aquí a fin de año y si es que la U clasifica a una fase de grupos de Copa Libertadores será algo distinto. Obviamente, imagino que ahí el proceso, tanto para la dirigencia como para Gustavo Álvarez, puede ser continuar, pero con algunas exigencias que pueda pedir el director técnico. ¿Qué pasa si es Chile 3? Si va a ese partido de ida y vuelta, que pueden ser solo 2 en la temporada internacional, o qué pasa si va a Copa Sudamericana, que es solo 1. Entonces hay muchas cosas para poder definir de aquí a fin de temporada para ver este proceso. Como dijo Marcelo Díaz, el jugador, claro, se convive más con la derrota que con los... Yo fui hasta desafiliado en mi vida, así que bueno. Sí, yo tuve desafiliación por una temporada. Pero aquí estamos de vuelta. Como la de Fénix. Así que, bueno, son cosas que pasan. Así que bueno, de formación hasta el momento nada, muchachos. ¿Sí? Que Gonzalo te quiere decir algo. No. ¿Qué pasó? ¿Fuiste desafiliado también? Pues no, sí. También lo fui. Sí. Interviní los papeles. Todo por secretaría. Todo por secretaría. Quise buscar la nacionalidad por Pero otro fuiste lugar. a la Corte de Apelación incluso. No fui al TAS porque era demasiado evidente. ¿Pero lo perdiste en la cancha o fue por No secretaría? quisiera gastar dinero al TAS. O sea, igual fue en cancha. Fue en cancha. Preferí guardarlo para otra ocasión. Ay, Dios mío. Pero acá Cosas que pasan. no sé si hay Para- desafiliaciones, pero la mayoría tiene... o sea, todos tienen Sí. ¿Qué? una tarjeta roja, un par de... título. Hay varios juicios. Ahí, abreviados. la Viste, Copa mira, hasta Libertadores arriba, hasta arriba. Y peleando el descenso también. Tocaste la Copa antes de... Hay muchas cosas, Marcelo. Pero bueno. Es verdad. No, si empezamos a repasar uno por uno... No. Hay más descensos. Hay más ¿Quién no descensos. llegó atrasado a una cena, una concentración? Lo importante es volver a ponerse de pie, Marcelo Es Díaz. verdad. El ave fénix de pelota parada. Siempre. Bien, Marcelo Díaz. Yo en este momento de mi vida estoy... Sí. Si gano un partido voy a torneo internacional, pero si pierdo, peleo el descenso al tiro. Ahí mismo estoy, en eso mismo. Sí. No hay Pero matices. Bien, Cosas de la vida, cosas de la vida. Sí. Pero volviendo a lo futbolístico, la U entrenadora comienza... tuvimos que desalojar la sala de prensa inmediatamente una vez terminada la conferencia de prensa porque antes de esta última práctica siempre hace una charla técnica el director técnico, bajan ahí y muestran algunos videitos, algunas cositas y después se van a la cancha. Así que en instantes comienza la última práctica de la Universidad de Chile y ahí comienza a definir la formación, pero a ir con lo mejor. Lo más probable es que Nico Guerra vuelva al equipo y haga ese tándem con Altamirano Di Iorio, que fue lo que pasó en Lanús, por ejemplo. Así que es una de las posibilidades que pueda volver Nico Guerra y Poblete se centraliza en la zona de la mitad de la cancha y no como el otro día que estuvo jugando como un tercer central. Así que son los movimientos que podría hacer Gustavo Álvarez, pero que lo va a definir ahora en la última práctica acá en el CDA. Marcelo Díaz, que tenga una linda tarde, ¿eh? Que estés muy bien. Que esté muy bien, ¿ah? Chao. Chao.